Vale, se ve bien, ¿no? Sí, sí, pues cuando quieras. A ver, espera, bueno, vamos a empezar por el final. Vale. Bueno, pues creo que ya me conocéis todos, pero por si acaso soy Alejandro Roig y venía a esta sesión bibliográfica con este artículo de Deficits in Cortical Suppression during Vocalization are associated with structural abnormalities in the arcuate fasciculus in early illness in schizophrenia and clinical high risk of psychosis. Es decir, que la supresión de la vocalización en los potenciales evocados que nosotros estudiamos está asociado con anormalidades en el fascículo arqueado, tanto al comienzo de la esquizofrenia como en población de alto riesgo. Vamos a ver exactamente qué es lo que han hecho los autores. Si puedo pasar la diapositiva. Obviamente puedo. Vale, vamos a repasar brevemente esto porque lo vemos constantemente. El Electrophysiological Self-Suppression se refiere a la supresión de la N1 al producir nuestra propia voz respecto a escucharla. Aquí vemos un potencial evocado en una persona sana esta N1 que se da cuando tú escuchas tu propia voz, mientras que cuando la produces es totalmente insignificante. Sin embargo, en pacientes psicóticos y particularmente en esquizofrénicos, como sabemos nosotros y como investigadores de estos autores previos también han visto, esa supresión de la N1 es muchísimo menor. Aquí vemos como la diferencia en comparación con los controles sanos no tiene nada que ver. Los controles sanos es enorme, mientras que aquí es muy pequeña. Vale, entonces la pregunta que quieren contestar es cuál es la base biológica de esta supresión, que por supuesto sigue sin esclarecerse como la mayoría de problemas en esquizofrenia. La hipótesis que barajan estos autores es que se encuentra en las fibras de materia blanca que conectan la corteza que se dedica al habla con la de la escucha, es decir, el fascículo arqueado. Y además de esa idea que en sí misma tiene bastante sentido, se encuentra mucha evidencia en la literatura de que hay un deterioro de la materia blanca en esquizofrenia. Vale, entonces, qué es exactamente lo que hacen los autores? Vale, tenemos tres grupos, uno con esquizofrenia, uno de personas de alto riesgo de psicosis y otro, y otro grupo de controles sanos, de 51, 40 y 59 participantes respectivamente. Otra particularidad del estudio es que son todos menos de 32 años, lo cual tiene bastante sentido porque solo ha reclutado en pacientes que habían tenido el primer brote o que solo habían sido medicados desde hace menos de 2,5 años. Entonces es normal que sean personas jóvenes. Los motivos de exclusión del experimento son bastante similares a los nuestros: adicciones, otras enfermedades médicas, neurológicas o psiquiátricas, familiares cercanos con psicosis para el caso de los controles y o pérdida de conciencia debido a traumatismo craneoencefálico. Luego también tienen otros datos clínicos y socioeconómicos que es cierto que no utilizan en ningún momento durante la investigación, que son síntomas positivos y negativos para los esquizofrénicos y síntomas de carácter esquizotípico para personas de alto riesgo, además de variables socioeconómicas y cuál es la mano dominante. En cualquier caso, ninguna de estas variables las utilizan después. Vale, como hemos visto, quieren relacionar los potenciales evocados con la materia blanca, por eso utilizan por un lado el EG y por otro lado DTI. ¿Qué es lo que hacen con el EG? Le presentan a los participantes un paradigma del tipo talk-play, que es muy similar al que utilizamos nosotros. Se utilizan las condiciones de talk y ejercer. Es decir, habla, se graba y luego el participante se oye a sí mismo. En este caso no oyen en ningún caso una grabación de una tercera persona. También utilizan un gorro de 64 electrodos y analizan y obtienen los potenciales evocados mediante ILAB. Con el DTI, para poder medir el fascículo arqueado, que es principalmente lo que se interesa, utilizan, perdón, miden el deterioro en este caso del fascículo arqueado y también del fascículo piramidal, izquierdos. El que sean solo los izquierdos lo justifican porque el fascículo arqueado parece ser que está menos desarrollado o es menos visible en las imágenes en el lado derecho, probablemente por la dominancia mayoritaria del lenguaje en el lado izquierdo. ¿Qué medidas se utilizan para ver el deterioro? La anisotropía fraccional, que es una medida de la integridad que va de 1 a 0, es decir, cuanto más cercano esté a 1, mejor es para el sujeto porque quiere decir que más preservado tiene las fibras. Y la difusividad radial, que es básicamente lo contrario. También va de 0 a 1 y cuanto mayor sea el número,
quiere decir que hay un mayor deterioro de esas fibras. ¿Y por qué miden el piramidal además del arqueado? Es para poder controlar cómo está deteriorado el arqueado respecto al resto de la materia blanca, ya que según la literatura previa, en los pacientes esquizofrénicos hay un deterioro generalizado de la materia blanca. No podremos saber a ciencia cierta si el deterioro en el arqueado está relacionado con la N1 si no lo comparamos con el deterioro en el resto de la materia blanca. Vale, ahora del análisis estadístico, primero, ¿cuáles son los datos que entran por sujeto en este análisis? De DTI tenemos 4 valores por sujeto, que es la anisotropía fraccional y la difusión radial del arqueado y del piramidal, es decir, 4 valores por cada sujeto. Y en el electroencefalograma tenemos un único valor, que es la supresión de la N1 en el electrodo CZ. De acuerdo con la literatura, es el electrodo de máxima amplitud para la N1 y también lo he comprobado en esta muestra y así era. Y este valor es el que aparece aquí marcado con esta línea roja grande, la diferencia entre TOC y TOC en el N1. Vale. Como teníamos 3 grupos de controles, pacientes y alto riesgo, el primer análisis está destinado a ver qué diferencias hay entre estos grupos. Para eso hacen ANOVAs univariados para las medidas de TI y para la supresión de la N1. Como sabemos, el ANOVA te dice si hay diferencias entre esos grupos, pero no te dice en qué grupo están esas diferencias. Es que en caso de que fueran significativas, realizan el post-hoc, en este caso la de Tukey-Kramer, para ver dónde están esas diferencias entre los grupos. Y luego, un segundo análisis es la regresión lineal múltiple, es decir, tratan de relacionar la N1, independientemente de que haya diferencias o no en el análisis de los ANOVAs, tratan de relacionar la N1 con los valores de DTI. Y aquí introducen todos los sujetos al mismo tiempo, no hacen diferencia entre controles, pacientes o alto riesgo. Vale, ¿cuáles son los resultados de la ANOVA? Los resultados de la ANOVA es que sí que existen diferencias en la anisotropía fraccional y en la difusión radial en el arqueado, pero no en el piramidal. En este estudio en concreto, a diferencia de otras partes de la literatura, la materia blanca del piramidal está perfectamente conservada en su grupo de pacientes esquizofrénicos respecto a los pacientes a las personas de alto riesgo y a los sujetos sanos, o al menos no hay diferencias estadísticamente significativas. Y sí que existen diferencias en la supresión de la N en el eje. Vale, cuando hacen las pruebas post-hoc para ver dónde se encuentran estas diferencias, obtienen resultados muy similares. Siempre son los pacientes esquizofrénicos los que son diferentes respecto a los participantes de alto riesgo y a los controles sanos, tanto para la anisotropía fraccional en el arqueado, tanto para la difusión radial en el arqueado, como en la supresión de la N1. Sin embargo, ya que en la literatura previa siempre se encuentra que, y en estudios previos suyos también he encontrado, los pacientes esquizofrénicos son los que tienen una supresión mayor de la N1. Los controles sanos no tienen esta supresión y luego personas de alto riesgo o trastornos bipolares se solían encontrar en puestos intermedios. Aunque estadísticamente en la ANOVA no se encuentra esta diferencia, ellos resaltan que hay una tendencia lineal que se ve claramente en esta gráfica. Como podemos ver, hay una gran supresión en pacientes esquizofrénicos, se encuentra en el medio las personas de alto riesgo y sin embargo en los controles no hay nada de esta supresión. Vale, en la regresión lineal múltiple lo que encuentran, lo que marcan de diferencial principalmente, es que el único predictor significativo que hay de la supresión de la N1 es la difusión radial en el arqueado. Es la única cosa que da significativo junto al indicador de grupo de esquizofrenia contra controles. Y luego, claro, cuando llega a la discusión, en mi opinión, hay un ligero problema al que no le dan suficiente importancia. Por un lado, dicen lo que se encuentra en estas pruebas, que es que la supresión de la N1 puede estar relacionada con la integridad del arqueado. Como han encontrado esa tendencia lineal en la N1 y además se basan en la literatura, dicen que esa supresión de la N1, aunque en menor medida que en otras poblaciones, o sea, se da en esquizofrenia y se da en menor medida en otras poblaciones cercanas a la psicosis, como por ejemplo los trastornos bipolar, personas de alto riesgo, familiares, etcétera. Y también dicen que es menos claro que el deterioro en el arqueado en personas de alto riesgo. Entonces, me parece un poco contradictorio
que relacionen directamente la supresión del N1 con la integridad del arqueado en esquizofrenia y, sin embargo, esa supresión, esa alteración en el arqueado que no encuentran en pacientes con controles y, sin embargo, se encuentra la supresión del N1. No sé si me estoy explicando. Y bueno, en cualquier caso, hasta aquí es el artículo. Sí que me parece bastante interesante cómo relaciona, cómo trata de buscar una base biológica a la supresión del N1 y es un motivo por el que os lo he traído. Sí, sí, no, es bastante interesante el encontrar un poco las bases de todo esto. Esto último que preguntabas tú, si lo estábamos entendiendo, yo no he terminado de pillarlo. No han No, ¿verdad? encontrado, no han encontrado efectos en las medidas del arqueado, dices. No, o sea, claro, es que me he explicado fatal, por eso cuando he Sí, acabado sí, digo, no me ha no, entendido, repítelo a ver. imposible. O sea, ellos encuentran que el arqueado está deteriorado y que en esquizofrenia hay N1. Entonces dicen, hay una relación entre esas cosas. Hasta ahí me parece una deducción bastante razonable. Luego dicen, la supresión en el N1, aunque en menor medida, se da, por ejemplo, en personas con alto riesgo de psicosis. Sí. Y sin embargo, en personas de alto riesgo de psicosis no hay deterioro en el arqueado. Ujú. O sea, esa tendencia que se veía bueno, la figura que he Claro, presentado hace un momento, que parece que había una tendencia intermedia, es de la supresión. Sí, efectivamente. pero esa tendencia no la encuentran en las medidas Claro, esa tendencia no lo de. encuentran en el arqueado. Ya, ya. Y Sí, claro, pero también es bueno, verdad al que, final estamos jugando con medidas que son, o sea, claro, sí, con valores no significativos bueno, al no haber significación también hay que tomar con muchas comillas esas tendencias. también es verdad. O sea que tampoco se puede sacar muchas conclusiones cuando solamente ves una tendencia no significativa. Mm. Pero bueno, sí, también tendría Sí, sentido claramente de la porque. discusión la que me parece la más importante y que Ujú. además es la que más está soportada en los datos es la primera. Sí. A mí lo que me ha dejado descolocado un poco es el vínculo tan directo que hacen con el arqueado. O sea, yo sí tenía entendido que todo esto de la descarga consecuente, pues esto al final estamos hablando también de la descarga consecuente o es otro mecanismo un poco distinto. Ellos en ningún momento en el artículo hablan de la Claro, descarga es que eso tampoco lo consecuente, han mencionado, entonces quizás es algo distinto. porque sí que, Es una supresión, la descarga consecuente es una supresión, al final frontal sobre la parte temporal, ¿no? A la hora de emitir el habla. Pero yo creo que sí se tienen que referir a lo mismo, porque, o sea, el paradigma que utilizan y bueno, los autores que son del artículo este son todos estos Sí, sí, que estaban la también misma banda. estudiando el mismo que Ujú. sí, sí. Entonces, eh, no sé, viendo la tarea que utilizan, que al final es la misma en la que han utilizado en otros artículos que sí que hablan de descarga consecuente. Sí, sí, No sé si se referirán a asociar eso con la alteración en el fascículo arqueado. sí, sí. Mm. Sí, lo que no es me que había. ellos, Sí, di, Alejandro. un momentín porque pensaba que lo había encontrado, es que ellos en el artículo utilizan, nada, voy a tardar más la teoría que utilizan, me lo estoy mirando así un poco por encima, pero no lo llego a entender, la verdad, de un artículo del 96, a ver si encuentro el nombre, y no hablan en ningún momento de descarga consecuente ni nada parecido. Es que en realidad también ellos tienen algunos artículos que hacen lo de lo que hemos hablado últimamente también nosotros de empezar a mirar de la sincronía entre la zona frontal y temporal y mirando también un poco las bandas de frecuencia y eso. Y hay en algún artículo también que, ahora que lo decís, lo estoy recordando, que habla de otras medidas que utilizan, también basándose en este tema de la sincronía, y que dicen que también puede ser incluso más predictivas de esta falta de supresión de N1 que la descarga consecuente, sí. O que pueden ser otros, eh, o, no sé, otros Ujú, mecanismos que expliquen esa falta de supresión y tal, que no se la descarga consecuente. En todos estos sí que lo hacen como mirando esa parte más preestimular, de sincronía y todo eso. ujú. Sí, sí.
No sé, a mí lo que me ha chocado un poco es que que llamen al fascículo arqueado como así como Sí, Así como una vía tan directamente. concreta. Sí, que bueno, que podría tener algún sentido que estuviera implicado, pero claro, la única vía sería esa. Esos mecanismos de supresión vienen directamente de eso. Y además ese efecto también de lateralización, ¿no? Porque antes no, vosotros cuando habéis expuesto cosas de descarga consecuente, nunca habéis hablado de lateralización, que tiene sentido también, que el lenguaje al final es algo de un hemisferio y no del otro, o tiene un mayor peso en el izquierdo, pero vosotros en vuestras revisiones no habéis encontrado un efecto o de esa supresión de la N1, si hay un efecto en los electrodos de un hemisferio y no del otro. Nosotros, o sea, sí recordando las imágenes de las topográficas que hemos sacado, ¿no? Sí, Por eso no claro, claro, recuerdo. pues, cuando habéis expuesto cosas siempre lo hemos visto bastante Mm, simétrico. Sí, Entonces me choca un poco que de pronto sí, apunten tan directamente a un hemisferio y y a una vía de conexión tan concreta como el arqueado sí. entre Creo que broca de y todas broca, formas, teóricamente. en un hemisferio 4 puntan más por motivos técnicos a la hora en el Ujú. DTI debe de ser más complicado en el lado derecho poder extraer ese fascículo bien. Sí, sí. Es lo que he entendido. Sí, claro, que al Y final no sea un no fascículo, por... por decirlo de Puede una ser. forma clara, un fascículo gordo que se vea bien, ¿no? Mm. A la hora de hacer resonancia, de hacer DTI. No sé, Pues Pero a lo para justificar. mejor se han decantado por esa zona tan concreta como estaban también sí, sí. estudiando en algunos otros artículos que tienen la sincronía entre esas zonas y el fascículo arqueado, pues se Ujú. habla de que es como la principal conexión que hay entre esas zonas en el tema del lenguaje. Pero claro, ya también es como muy, muy localizacionista. No sé. Sí, sí. No, es que estas cosas Sí me que es. interesan a mí. Me interesan mucho estas cosas porque el estudio que quiero hacer yo en paralelo con con los datos de Rosa y de Antonio, ese de conectividad efectiva usando el Dynamic Causal Modeling y tal que yo aprendí, necesito un modelo neuroanatómico que esté relativamente validado en la literatura, que se sepa un poco cuáles son Mm, las vías de conexión, qué nodos voy a elegir, qué puntos de la corteza frontal y qué puntos de la corteza temporal voy a elegir a priori y voy a estudiar la conexión entre ellos. Entonces, claro, yo necesito también argumentar muy bien a la hora de hacer ese estudio si voy a hacerlo de unilateral o voy a hacerlo bilateral, ese tipo de cosas. O sea que este tipo de estudios así que buscan un poco la neuroanatomía me parece bastante interesante para todo eso. Entonces, seguiré dándole vueltas por ahí. mm, Vale, pues sí. ¿Y está bastante bien. tienen alguno más de temas de sincronía que a lo mejor revisándolos un poco lo mismo podemos sacar Mm. lo que tú dices, poder focalizar un poco más lo que tú tienes Sí, en mente de yo, hacer? yo, Mm, yo tenía pensado eso, preguntaros cuando me ponga ya en mm, serio, ahora que acabe todo esto de la plaza, lo que estoy metido, cuando me mm, ponga en serio con ello, pediros un poco de literatura donde vosotros sí. creéis que habéis encontrado más evidencias neuroanatómicas. Pero vamos, Mm, este artículo de Alejandro también da como evidencia de que puede haber un efecto de lateralidad, que sí que se puede estudiar. mm, sí. Vale, bueno, pues no sé, si hay alguna cosa más. Lo demás, ¿tenéis algún comentario, algún asunto? Recuerdo que Vicente tenía hoy una reunión importante, una cosa de esta de evaluación que estaba haciendo él para Noruega, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que, que se le iba a retrasar un poco y dijo que a lo mejor antes de las 4 sí podía conectar, pero bueno, debe ser que está liado con ello. Mm, Sí, bueno, pues si no tenéis ningún comentario, pues lo dejamos. Ya le decimos a Vicente que lo mire por el canal de YouTube sí. para que nos dé su parecer. Sí, además yo creo que, no sé, que puede estar bien el que vayamos un poco, no sé, que usemos también estos datos y los que sigamos recogiendo
un poco más allá de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Introduciendo a lo mejor todo Sí, sí, esto, claro, así que claro. está guay. Claro, mi idea era que vosotros habéis hecho un primer estudio, habéis mandado a publicar con controles, ¿sí? de potenciales evocados, haréis algún otro con pacientes y luego ya os ibais a meter a algo de conectividad y tiempo-frecuencia y había pensado pues yo también en paralelo, porque los análisis que vais a hacer vosotros de tiempo-frecuencia y conectividad van a ser en electrodos, ¿no? En superficie. Yo Mientras que lo que yo creo que propongo sí, ya es en sí, fuentes. eso sí. Entonces, pues bueno, pues son también cosas que se complementan. Mm. Que no es que estemos repitiendo, a ver si, sí, que luego a lo mejor no hay alguna de las líneas nos salen resultados que no son muy conclusivos, pero bueno, vamos a ir tirando por ahí. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más sobre este otro, cualquier otro asunto? No. Pues nada, si no nos despedimos ya para hasta el próximo día, ¿no? Bueno, No. pues nada, Bueno, nos vemos no sé si el jueves próximo tenemos reunión o el siguiente. pues no lo sé, ahora mismo. No, el próximo no, sería el siguiente que te toca a ti, Rosa, el día 26. A ver, sí, que es de los resultados de... A ver. Sí, la semana que viene tenemos el martes presencial y al otro jueves, el jueves 26, pondré los resultados Ujú, con pacientes pues ya cerrados, o sea, lo ujú. que queremos ya para mandar también para publicar, ya para Vale, empezar ese perfecto, sí. artículo. Yo creo que Sí, los seguimos dando. tendremos para ese día. Ujú. Vale, pues le seguimos dando un poco de vueltas a todo esto. Sí. Vale, pues nada, que tengáis buena tarde. Igualmente. Lo mismo. Venga, adiós. Chao.